Lucía y el amor de Bárbara Cartland, capítulo 7 y final. Aturdida, Lucía permaneció en silencio con la mirada fija en el marqués, y él, con una sonrisa, le preguntó: ¿Vienes conmigo? Me proponía dar un paseo para caminar. Extendió la mano y cuando ella la tomó, volvió a sentir que sus vibraciones los unían y que eran una sola persona. Tal como estaba, subió con él a cubierta. Allí esperaba un bote para conducirlos a la playa. El yate estaba anclado en una linda bahía con un bajo risco al fondo. Cuando Lucía llegó a él, vio que tenía escalones labrados en la piedra, por lo que resultaba sencillo subirlo. Pero antes debió bajar por una escalera de cuerdas hacia el bote, y el marqués se adelantó para ayudarla. Con sus manos la tomó de la cintura, y ella sintió un leve estremecimiento y supo que él lo había notado. Los marineros los condujeron hasta el centro de la bahía, donde había un pequeño muelle por el cual se llegaba a tierra. Sin hablar, subieron por los escalones del risco, y en lo alto encontraron varios arbustos en flor. Más adelante había una fila de árboles de mimosas, dorados como el sol y tan bellos como la luz de la mañana que bañaba el lugar. El marqués volvió a tomar la mano de Lucía, y juntos caminaron por una vereda entre los árboles, hasta que llegaron a un lugar donde había asientos desde donde se miraba el mar. Era un sitio muy bello que, sin duda, en cuanto avanzara un poco más el año, sería disfrutado por los veraneantes. Pero en ese momento era demasiado temprano para que hubiera nadie a la vista, y cuando el marqués se detuvo, Lucía se sentó y levantó la vista hacia él. Se sentó junto a ella, le tomó ambas manos y le dijo: «Te amo. Pasé toda la noche despierto pensando en cómo te habría lastimado, y comprendí, más que nada en el mundo, que eres importante, y también es importante nuestro amor». Como era lo mismo que Lucía pensaba, murmuró: «Yo también pensaba en ti. Estaba seguro de eso. Tengo algo que decirte». Él sonrió antes de responder: «Te escucho. Pero no tardes mucho, mi amor, porque, más que nada, quiero besarte». «No, por favor. Primero debes escuchar lo que tengo que decir». Retiró sus manos porque le costaba hablar cuando él la tocaba, lo que la hacía pensar solo en que estaba cerca de él y en las emociones que le despertaba. Como si lo comprendiera, él se reclinó en el asiento y apoyó su brazo sobre el respaldo para poder verla de frente. Como ella titubeaba sin saber cómo empezar, le dijo: «Nadie puede ser más adorable que tú. Tu rostro me persigue, preciosa mía, desde que te vi por primera vez, y para mí no existe otra mujer en el mundo». Como sus palabras la conmovieron, vio que se sobrecogía y preguntó: «¿Qué quieres decirme?». Lucía entrelazó las manos. «Yo también pensaba anoche en lo mucho que te amo, y por eso haré lo que me pediste». «Eso pensé que dirías, amor mío. Pero lo que deseo es que estés conmigo siempre y a toda hora, no solo en secreto y oculta». Lucía contuvo el aliento. «Yo lo deseo también, pero es imposible que te cases conmigo». «Me casaré contigo», la interrumpió el marqués, «y solo porque soy tonto y necio, anoche sugerí algo diferente». «No, no, tenías razón. No podemos perder nuestro amor, pero a la vez no puedo ser tu esposa». El marqués sonrió con ternura. «Piensas en mí más que en ti misma y te adoro por eso, pero me casaré contigo. Nunca imaginé, nunca soñé que me pedirías que fuera tu esposa, porque sabía que era imposible». «¿Por qué debía de ser imposible?». «Eres tan importante, y mamá me explicó que los aristócratas solo se casan con aristócratas, y por tu posición debes estar muy orgulloso de tu esposa». «Siempre estaré orgulloso de ti, debido a tu belleza y a tu pureza». Lucía volvió un poco el rostro para alejar su mirada de él, y el marqués pensó que su perfil era tan bello y perfecto que bien podía ser el de una diosa griega. Por su mente cruzó la idea de que nadie que la viera dudaría ni por un momento de que no era una aristócrata como él, y con un linaje semejante al suyo. Lucía volvió de nuevo el rostro hacia él al decir: «Me siento honrada, muy honrada, de que me pidas que me case contigo, pero aunque te amo con todo el corazón, no puedo ser tu esposa». Como hablaba con firmeza, el marqués la miró asombrado antes de decir: «¿En realidad piensas que voy a permitir que me rechaces?». «He tomado una decisión». «Lucía,
y nada de lo que me digas, excepto que ya no me amas, podrá impedir que nos casemos. Por favor, debes comprender que, aunque te amaré siempre y estaré contigo todo el tiempo que lo desees, no es posible que me case contigo. ¿Por qué no? La pregunta salió como una bala de los labios del marqués, que enseguida añadió: No puede ser, es imposible que ya estés casada. No, por supuesto que no estoy casada, pero no puedo casarme contigo y no vale la pena decir nada más. ¿Piensas que voy a aceptar esa decisión sin que me des una buena razón? Me amas, Lucía. Sé que me amas tanto como yo te amo a ti. Por lo tanto, debes explicar de forma que yo lo comprenda por qué prefieres ser mi amante que mi esposa. Eligió las palabras con deliberación para escandalizarla y notó que ella se estremecía. Adivinó que pensaba en Francesca y en lo profundo que la había afectado el comportamiento de la veneciana. Entonces preguntó con voz muy suave: ¿Qué secreto me ocultas? Creo que siempre he sabido que escondes algo. No creo poder decírtelo. Tienes que hacerlo. ¿Cómo imaginas que el hombre que te ama permitirá que ocultes algo que siempre será una barrera entre los dos? Lucía no respondió y después de un momento él añadió: No importa lo que sea, lo que hayas hecho, te amaré igual y desearé que seas mi esposa. Sus palabras provocaron que las lágrimas inundaran los ojos de Lucía. Después de un momento dijo: ¿Cómo puedes ser tan admirable? ¿Cómo puedes decir siempre lo que deseo escuchar? Cosas que hablan a mi corazón, al igual que tú le hablas al mío. Es por eso que no puede haber secretos entre nosotros, bella mía, ni ahora ni en el futuro. Lucía volvió a desviar la mirada y él comprendió que se preguntaba qué era lo que debía hacer. Ya sea que te cases conmigo, ya que vivamos juntos, dijo el marqués con voz muy suave. Seremos una sola persona, Lucía, y nada podrá separarnos excepto la muerte. Y creo que aún después de ella estaremos juntos. Como si sus palabras la conmovieran todavía más, las lágrimas brotaron de sus ojos y se deslizaron por sus mejillas. El marqués hizo un pequeño movimiento como para tomarla en sus brazos. Entonces, con un esfuerzo, se contuvo y se limitó a decir: Dímelo, mi amor, por duro que sea, te juro que te comprenderé. Después de un momento, y con voz que no parecía la suya, Lucía logró decir: No puedo casarme contigo porque no tengo identidad propia, y la gente querrá saber todo acerca de mí si me convierto en tu esposa. Y si descubren algo, eso te lastimaría. El marqués se sintió intrigado. No entiendo. Comienza por el principio, mi amor, y cuéntamelo todo. Mamá dijo que no debía decir una sola palabra a nadie, excepto a mi esposo. Y con rapidez, para evitar un malentendido, añadió: Mamá jamás supuso que me casaría con alguien como tú. De hecho, me dijo que era imposible. Solo esperaba que me enamorara de un hombre común y sencillo, a quien no le importaría demasiado. Mi precioso y pequeño amor, yo soy el hombre que será tu esposo, y todo lo demás tiene escasa importancia. Lucía se secó las lágrimas de las mejillas y dijo con una débil sonrisa: Sabes que no es verdad. No puedes evitar ser quien eres y eso lo hace muy difícil. Dime tu secreto y yo decidiré cuál es la dificultad. Pero te juro, Lucía, antes que prosigas, que no existe nada, ninguna barrera, ninguna dificultad, ningún crimen que pueda separarnos. Lucía contuvo el aliento y casi en un susurro murmuró: El apellido de papá no era Beaumont, sino Beaufoy. Advirtió que el marqués se ponía rígido, pero como no dijo nada, ella continuó: De hecho, era el hijo menor del duque de Beauhampton. ¿Es verdad? Lucía afirmó con movimiento de cabeza. Entonces, ¿por qué pintaba bajo un apellido falso? Es lo que tengo que decirte. El marqués se inclinó para tomar su mano. Te escucho, mi amor. Cuando mi abuelo, el duque, que ya murió, tenía más de 50 años, comenzó a decir Lucía. Durante el armisticio contra Francia fue a Europa a visitar a un viejo amigo, el duque Máximo de Wallenstein. Como si pensara que el marqués no comprendía, explicó: Wallenstein era un pequeño país situado en la frontera de Austria, y me parece que su gente era muy feliz. He oído hablar de él. Antes que el duque volviera a Inglaterra, le pidió al gran duque la mano de su hija menor, la princesa Helena. Con voz alterada, Lucía prosiguió:
La princesa, que aún estaba confinada al salón de clases, casi no había hablado ni visto al duque durante la estancia de éste en el palacio, y solo después que él partió le dijeron que se casaría con él. Aunque se sintió perturbada y asombrada, sabía que no le quedaba más remedio que obedecer. ¿No deseaba casarse con un inglés? No era eso, ya que la princesa era de parte inglesa. Su abuela era de esa nacionalidad y siempre había deseado visitar Inglaterra. Lucía hizo una pausa. Pero siempre había soñado con casarse con alguien joven y apuesto, y aunque el duque era un hombre atractivo, le parecía muy viejo. Continúa. Creo que puedes adivinar lo que sucedió. La princesa, acompañada de su abuela, llegó a hospedarse a la propiedad del duque de Cornwall. ¿Qué edad tenía ella? Cuando se realizó el viaje, cerca de 18 años, y aunque su abuela, la duquesa viuda, estaba muy emocionada ante la perspectiva del casamiento, la princesa Helena se sentía muy nerviosa. Con voz muy reveladora, Lucía prosiguió. Casarse con un hombre que tenía una familia de 3 hijos y 2 hijas ya adultos le resultaba atemorizante. Lo comprendo. Y cuando la princesa llegó a la mansión del duque en Cornwall, conoció a Bernard, el hijo menor. Y se enamoraron, interrumpió el marqués. En cuanto se vieron, decía mamá, sintió como si a papá lo rodeara un halo de luz brillante, y él experimentó lo mismo respecto a ella. ¿Y qué sucedió? Al principio, desesperados, pensaron que no podían hacer nada, y papá decidió marcharse al extranjero porque dijo que no podía permanecer en el país donde mamá viviría casada con su padre. Eso es lo que yo habría sentido. Eran muy desdichados hasta que papá tuvo una idea. ¿En qué consistía? Era muy brillante, pero requería una planificación muy cuidadosa. ¿Qué hicieron? Primero, papá sacó 2 de sus mejores caballos de las caballerizas y le dijo a los sirvientes que se los vendería a un amigo que vivía cerca. Lucía hablaba con lentitud y claridad. También procuró sacar de la casa toda la ropa que podía transportar en la silla de su caballo y la dejó en casa de su amigo. Después de una pausa, continuó. Fue más difícil para mamá, que tenía una doncella, pero se las arregló para entregarle a él algunas cosas que consideraba indispensables y que también se llevaron en secreto a la casa del amigo de papá. Antes de proseguir, lanzó un suspiro. Imaginarás el miedo que sentían una vez realizados sus planes, de que los descubrieran en el último momento o de que la servidumbre sospechara y pusiera sobre aviso al duque o a la abuela de mamá. Sin duda debe haber sido una guerra de nervios. Entonces, 4 días antes de que mamá debía volver a Wallenstein para la boda, llevaron a cabo sus planes. ¿Qué hicieron? Salieron de la casa muy temprano y mamá dejó una nota a su abuela donde avisaba que mi padre le habría ofrecido mostrarle el amanecer en las cuevas del dragón. Con rapidez explicó. Las cuevas del dragón eran famosas y todos los que se hospedaban con el duque las visitaban, pero solo podían verse bien a bordo de un bote. El marqués escuchaba con atención y comenzaba a comprender lo que había sucedido. Papá remó en el bote que los condujo hacia la costa. Después de dejar a mamá en la playa, volvió solo a la cueva y allí volcó el bote y tiró los remos. Fue una brillante idea, exclamó el marqués. Empujó el bote hacia el mar y volvió a nado hacia donde había dejado a mamá. Se cambió de ropa y juntos se dirigieron hacia el bosque, donde su amigo les esperaba con 2 caballos. El marqués sonrió. Un plan muy ingenioso. Partieron a todo galope para poner la mayor distancia posible entre ellos y la casa del duque, antes que empezaran a preocuparse por su ausencia. ¿Tuvo éxito el plan? Los periódicos publicaron la noticia de su trágica muerte, y también se dijo que se esperaba que sus cuerpos fueran arrojados a la playa en alguna u otra parte de la costa. Lucía lanzó una pequeña risa al decir: se sabía que junto a las cuevas había corrientes muy fuertes, que a veces eran peligrosas. ¿Y nadie adivinó que estaban vivos? Lucía negó con la cabeza. Papá tenía algo de dinero, y poco antes había retirado del banco todo lo que poseía, y hasta dejó un sobregiro. ¿De eso vivían? Por supuesto. Sabían que tenían que ser muy cuidadosos, y cuando 2 años más tarde nací yo, aunque se emocionaron por tenerme, yo les representaba un gasto más. Así que se refugiaron en Little Morden. Papá había visitado Worcestershire cuando era joven, y le había parecido un condado tranquilo y alejado.
Así que cabalgaron hacia allá, donde mamá decía que había pasado una maravillosa luna de miel, y encontraron una pequeña casa de campo que alquilaban por unos cuantos chelines a la semana. Con voz llena de ternura, Lucía añadió: «Era nuestro hogar, y yo lo amaba». «Lo comprendo, ya que tus padres lo habían arriesgado todo por su amor». «Por supuesto, siempre temían que alguien descubriera que no habían muerto. Eso habría causado un gran escándalo». «Sin duda, pero no los descubrieron». Mamá animó a papá a pintar porque se dio cuenta de su gran talento, y como ya te he contado, cuando necesitábamos dinero pudo ganar algo al pintar cuadros convencionales en lugar de lo que él deseaba. Como el marqués permaneció en silencio, después de un momento Lucía dijo: «Ahora comprenderás por qué, ya que no tengo apellido verdadero y nadie nunca debe descubrir quién soy, no puedo casarme con alguien como tú». El marqués la rodeó con sus brazos y la apretó contra él. «¿No crees?», le preguntó, «que podríamos ser tan astutos como tu padre, y no solo evitar que te descubrieran, sino además asegurarnos de que nadie sienta curiosidad como tú, por tú, como lo harían si fuera solo la señorita Beaumont de ninguna parte?» «¿Qué quieres decir? No comprendo». «No puedo permitir que subestimes mi inteligencia. Tus padres pudieron evitar que los descubrieran durante todos esos años. Nosotros haremos lo mismo. Sería imposible que, al ser tu esposa, no despertara curiosidad y nos hicieran preguntas». «Estoy de acuerdo. Es por eso que debemos buscar las respuestas adecuadas». Lo miró con curiosidad. «¿Cómo podremos hacerlo?» «Pensaré en ello, pero entre tanto, preciosa mía, deseo decirte una vez más que nada importa excepto nuestro amor, y que nada evitará que me ames como yo te amo». Te amo, pero... «No hay peros, porque te amo y nos casaremos. Pero antes que nada voy a besarte». Puso sus dedos bajo la barbilla de Lucía y le levantó el rostro. Entonces la besó con largos y lentos y apasionados besos, que la hicieron sentirse segura de que no había problemas ni dificultades, solo el amor que vibraba entre ellos. La besó hasta hacerla sentir que en su interior ardía el mismo fuego que la noche anterior, y notó que su corazón latía con igual violencia que el de él. Entonces la soltó. «Mi preciosa, mi adorada, nos casaremos en Niza, que está a solo 2 días de navegación. No puedo esperar más». «Pero acabo de decirte que no podemos». «Aunque no lo creas, lo que me dijiste ha hecho todo más sencillo». «¿Cómo es posible?» «Porque, adorada mía, no voy a casarme con la señorita Beaumont y despertar la curiosidad de la gente. Eso sería muy peligroso». «¿Qué podemos hacer entonces?» El marqués hizo una pausa pensativo y luego dijo: «Supongo que sabes que Napoleón asoleó Wallenstein cuando luchó contra los austríacos». «Sí, cuando mamá lo supo se perturbó mucho. Lo que quedó del país se incorporó al imperio austríaco, y después de tu abuelo no hubo más grandes duques. Mamá lloró cuando lo leyó en el periódico, pues no había heredero directo, ya que no tenía hermanos. Eso recuerdo, así que, mi amor, nuestra historia será muy sencilla». «¿Cómo? ¿Qué dices?» «Que tú fuiste la única sobreviviente de la familia, y poco antes que Napoleón entrara en el país, después de invadir y asaltar a todos los demás principados y estados de Europa, te enviaron a Venecia a vivir con unos amigos, y desde entonces viviste allí». Lucía lo miró con los ojos muy abiertos mientras él proseguía: «Dudo que nadie se muestre demasiado curioso ni se niegue a brindar total reconocimiento a la princesa Lucía de Wallenstein». «¡Princesa!», exclamó Lucía. Un título que, como la hija de tu madre, te pertenece, y que será del todo aceptable en mi familia, que, como sospecharás, es muy exigente en cuanto al linaje de la que será mi esposa. ¿Crees en realidad que no dudarán de la historia? ¿Crees que se atreverán a hacerlo si yo mismo se las cuento?». Sonrió antes de añadir: «Te aseguro que toda mi familia parece tenerme miedo». Lucía sonrió. «Sería como un cuento de hadas, de mendiga a princesa». «¿Y qué otra cosa podría ser después de la forma en que tus padres consiguieron lo que deseaban? Y nosotros haremos lo mismo». Lucía levantó los ojos hacia él al preguntar: «¿Así que decirlo no te causará problemas y podremos casarnos?». «Nos casaremos, y mi amor, si tus padres pudieron hacer algo tan valiente como huir juntos sin ser descubiertos, no hay razón para que nosotros no logremos que crean nuestra historia, que por cierto es bastante cercana a la realidad».
Oh, te amo, te amo. Casi gritó Lucía. Y como ya dije, haré todo lo que me pidas. Le resultó imposible agregar nada más, porque el marqués la besó con pasión, y la luz del sol surgió de la niebla y los envolvió en su resplandor. Lucía contemplaba su imagen en el espejo de su camarote, y pensaba que era solo parte de un sueño. Le parecía que había sido apenas ayer cuando, hambrienta y asustada, saliera del ático donde su padre yacía muy enfermo, para ir muy de mañana en busca de comida. En cambio, se había encontrado con el marqués en la plaza de San Marcos. ¿Cómo podría imaginar, cómo iba a pensar tan solo un instante en que me convertiría en su esposa? Le preguntó a su imagen en el espejo. Ahora comprendía que Dios y su madre la cuidaban, que la habían guiado y ayudado, y que había sido una tonta al no tener fe. Pero aún no podía olvidar lo asustada que se había sentido ante el hecho de que su padre muriera y la dejara sola. Entonces, al encontrar al marqués, todo había cambiado y ahora, al verse en el espejo vestida de novia, le parecía haber brotado de uno de los cuadros de su padre. El sol se filtraba a través de las ventanillas y brillaba en su cabellera, y en la diadema de azares que detenía su velo era tan delicada que parecía ser hecha por manos de hadas. El marqués la había comprado para ella, lo mismo que numerosos vestidos que había llevado al yate, una de las mejores modistas de Niza. Siempre he querido verte vestida como deberías estarlo, y mi imaginación volaba al verte con los ojos de la mente en uno de esos trajes que ahora puedo ofrecerte sin que tu orgullo te obligue a rechazarlos. Lucía sonrió. ¿Cómo sabías que los rechazaría? Con una sonrisa el marqués la hizo subir el rostro hacia él. Lo sé todo sobre ti, mi amor, y amo tu orgullo tanto como amo todo lo que es parte esencial de tu carácter. Creo que si me hubieras ofrecido vestidos, habría sido correcto que yo los rechazara. Y al hablar, sabía que como lo amaba, deseaba parecer tan bella para él, y que le habría sido difícil no permitirle que le regalara todo lo que deseaba que hiciera, que luciera. Como mi esposa, deseo que deslumbres a todos los que te conozcan. Además, una princesa debe ir vestida como una reina. Ella sonrió y dijo, creo que me dices princesa no solo para encubrir mi secreto, sino también porque en el fondo, al igual que toda tu familia, eres un snob. Admito que hay parte de verdad en eso, pero amada mía, seas princesa por derecho o no, de todos modos lo pareces, y cuando estés vestida como debes, nadie dudará ni un instante de que llevas sangre real en tus venas. La besó al terminar de hablar, y ella no pudo responder, pero pensó en la emoción que sentiría su madre al saber que, después de tantos años de ocultarse y ser una desconocida, su hija ocupara ahora el lugar que le correspondía. En ocasiones le había dicho a Lucía, ni por un momento he lamentado haberme fugado con tu padre para ser la mujer más feliz del mundo. Pero a la vez, mi pequeña, me habría gustado que vivieras en un palacio como yo, y que montaras finos caballos y supieras que la gente que gobernabas era feliz. Después de una pausa había agregado, cuando paseábamos por Wallenstein, siempre nos vitoreaban y nos arrojaban flores al carruaje. Pero a Lucía, que había vivido siempre en una pequeña villa como Little Morden, le era difícil imaginarlo. Ahora que se había enterado por el marqués de las muchas casas que poseía, además de su mansión ancestral en Buckinghamshire, sabía que su madre se alegraría al saber que viviría en lo que casi era un palacio. Comprendía que después de toda la confusión creada por las conquistas de casi toda Europa por Napoleón y la extinción de tantos principados y países pequeños, nadie en Inglaterra dudaría de la veracidad de su historia, ni haría demasiadas preguntas. Al volver al yate, el marqués comentó, conozco al actual duque de Buckhampton, quien, supongo que es tu tío. Será interesante ver, cuando nos encontremos con él, si te encuentra algún parecido con tu padre. Por fortuna, excepto en lo rubia, me parezco poco a él. Siempre estuve seguro de que no eras del todo inglesa, y como te mostrabas tan evasiva respecto al asunto, me hiciste sospechar al insistir en que lo eras. La rodeó con sus brazos y añadió, no eres muy buena mentirosa, amor mío, y debes prometerme no volver a mentirme jamás. Te lo prometo con todo el corazón, porque no deseo decirte nada más que la verdad. El marqués la besó antes de decir, tus ojos son adorables, y sé que como estamos tan unidos, siempre sabré qué es verdad y qué no lo es.
Ahora, al alejarse del espejo, Lucía pensó que la verdad era muy sencilla. Amaba al marqués, y cuando estuvieran casados dedicaría toda su vida a hacerlo feliz. Me salvó y me ha dado tanto, pensó, que no puedo expresarle mi gratitud de otra forma que no sea con mi adoración y veneración durante el resto de mi vida. Se escuchó que llamaban a la puerta. Adelante, indicó. Evans entró. Su señoría pregunta si está lista, señorita. La espera en el salón y el carruaje ya está en el muelle. Estoy lista. ¿Está bien mi vestido? Se le ve precioso. El tono de admiración en su voz era innegable, y Lucía sonrió mientras se dirigía hacia la puerta. El marqués ya le había contado que cuando le informó a su ayuda de cámara que se casarían, temiendo que él lo resintiera, Evans había dicho: «¡Qué buena noticia, señor! Si me hubiera pedido que le eligiera una esposa, no habría podido encontrar a nadie mejor que la señorita Beaumont. Es una verdadera dama, aunque su padre fuera un artista pobre». Como pensó que lo mejor sería que Evans esparciera la historia de que ellos deseaban que todos conocieran, el marqués le había contado quién era ella, y que debido a que su padre había perdido todo su dinero en la guerra, se había visto obligado a pintar como un hombre con un nombre supuesto. Creo, Evans, que será mejor olvidar las circunstancias en que encontramos a la señorita Beaumont, y espero que no hables de eso cuando volvamos a Inglaterra. Hizo una pausa y añadió: «No me caso con la señorita Beaumont, sino con la princesa de Wallenstein, y así se anunciará en los periódicos de Londres». Sabía que como Evans le era muy leal, se sentiría sumamente complacido ante el hecho de que le manifestara su confianza, y solo contaría a los sirvientes de Londres la historia que se le había indicado. El marqués había recordado algunos otros detalles de lo sucedido en Wallenstein cuando llegaron los ejércitos de Napoleón, y estaba seguro de que Evans formaría un buen relato con ellos. Cuando Lucía se reunió con él en el salón, pensó que nadie podía parecer más una princesa de verdad, o más bien, una princesa de cuento de hadas. La miró durante largo rato y después le tomó la mano para besársela. «Te amo, y podré demostrarte cuánto después que nos casemos». Ella se ruborizó por el tono profundo de su voz y la expresión de sus ojos. Entonces lo siguió por la pasarela rumbo al carruaje cerrado que los aguardaba en el muelle. Ya el marqués lo había arreglado todo, y primero se dirigieron al lugar donde, de acuerdo con las leyes francesas, debía casarlos el alcalde. Al terminar ese requisito, acudieron a la iglesia anglicana, donde los esperaba un pastor. El altar y toda la iglesia estaban adornados con flores blancas, y al entrar, escucharon la suave música de un órgano. El capitán y el primer oficial del barco los esperaban para actuar como testigos. Por lo demás, la iglesia estaba vacía, aunque a Lucía le parecía llena de voces de ángeles y estaba segura de que sus padres estaban allí para presenciar su boda con el hombre que amaba. Solo ellos comprenderán lo maravilloso que es haber encontrado a la única persona en el mundo a quien puedo pertenecer, pensó Lucía. Cuando el marqués le colocó el anillo, ella se estremeció a su contacto, y su amor pareció conducirlos muy lejos, más allá de la tierra. «Dios nos bendice», se dijo Lucía, y supo sin palabras que el marqués sentía lo mismo. Firmaron el registro, y después caminaron por el pasillo hacia el carruaje que los aguardaba. Cuando subieron a él y la marcha se inició, el marqués le tomó una mano para llevársela a los labios. Ella no habló porque sentía que su corazón y su alma estaban aún inmersos en la sagrada solemnidad de la ceremonia nupcial. Como si el marqués sintiera lo mismo, después de besarle la mano, la acercó un poco más a él, pero viajaron en silencio. Después que habían recorrido un largo trecho, Lucía advirtió que no regresaban al muelle donde estaba anclado el yate. Miró al marqués como pidiendo una explicación, y él le explicó: «Te tengo una sorpresa, mi adorada esposa». «¿Cuál?» «¿No te he dicho que poseo una villa en las afueras de Niza?» «¿Por qué lo mantuviste en secreto?» «No había estado en ella durante varios años y deseaba estar seguro de que era lo bastante bella y confortable como para alojar a mi esposa durante nuestra luna de miel». Lucía apoyó su cabeza en el hombro de él y respondió: «Cualquier lugar donde pasemos nuestra luna de miel será maravilloso, porque estoy a tu lado. Pero quizás sea más maravilloso si es en una villa con árboles y flores. Es lo que pensé, mi amor. Y lo que es aún más importante, podemos estar solos y sin que nadie nos moleste». Los caballos ascendían una empinada vereda, y después de un recodo en el camino apareció una calzada bordeada de altos cipreses.
Al final se veía una gran villa blanca, reluciente bajo la luz del sol, que parecía un templo griego, en lo alto de un risco junto al mar, entre jardines plenos de flores. Sin embargo, resultaba difícil mirar otra cosa que no fuera el amor en los ojos del marqués. Cuando ayudaba a Lucía a descender del carruaje y la conducía a través de una puerta con un pórtico hacia la amplia y fresca habitación que, como su vestido, parecía haber surgido de un cuento de hadas. Más tarde habría de descubrir que la villa tenía un mobiliario exquisito, con cuadros que habrían encantado a su padre, y que desde cada ventana se divisaba un panorama que quitaba el aliento. Pero por el momento no podía ver nada más que los ojos de su amado, que para ella parecían llenar todo el mundo. Él la miró un momento y luego exclamó: «Jamás imaginé que nadie pudiera ser tan adorable y perfecta. ¿Cómo pude ser tan afortunado como para encontrarte?» «Es lo mismo que yo», me preguntó. Ella pensó que la besaría, pero en cambio solo extendió la mano y deslizó los dedos por sobre su barbilla, lo que le produjo una extraña sensación, como si la hubiera tocado el sol. Con gran gentileza, él le quitó la diadema y después el velo de novia. Los dejó caer sobre una silla y otra vez, con lentitud y suavidad, la tomó en sus brazos y la besó como si sus labios fueran algo que él deseara saborear y recordar. Como siempre que la besaba, Lucía sintió que todo su cuerpo le respondía y se rendía ante él. Pero ahora era algo más intenso y apasionado porque, aunque pareciera increíble, era su esposa. Llevaba su apellido y le pertenecía. La ciñó más a él, y más, y sus besos dejaron de ser suaves para volverse posesivos, aunque al mismo tiempo reverentes. Ella sintió que el fuego se encendía en su interior. A medida que las llamas crecían, el marqués la condujo hacia otra habitación. Casi sin percatarse de lo que sucedía, Lucía se encontró en un dormitorio en el que había una cama con cabecera plateada en forma de concha marina y una colcha de exquisito encaje sobre satén blanco. Los muros también eran blancos y al mirarlos observó atónita que en ellos colgaban cuadros de su padre. Solo el marqués, pensó, podría haber preparado algo que le diera tanto placer como el hecho de convertirse en su esposa rodeada del genio de su padre, como una bendición. Los blancos muros, la belleza de la habitación y las flores que adornaban el lugar constituían un fondo muy adecuado no solo para su amor, sino también para la luz que su padre había pintado y que ahora convertía a Venecia en parte de su ser. El marqués la observaba mientras ella miraba a su alrededor. «Oh, querido mío, ¿cómo puedo volver a agradecerte que seas tan comprensivo, tan maravilloso y tan diferente de cualquier otro hombre en el mundo? Te diré cómo puedes hacerlo, y mi amor, siento como si hubiera tenido que esperar un largo siglo a que me dieras las gracias». La besó de nuevo, pero ahora con pasión exigente, posesivo, y al hacerse más intensos sus besos, algo salvaje y maravilloso pareció despertar en el interior de Lucía. La villa, las flores, la luz del sol, todo parecía danzar alrededor de ellos. El cielo y el mundo entero habían desaparecido, y no existía nada más que ellos mismos, que flotaban hacia una eternidad donde solo existía el amor. Más tarde, aunque Lucía jamás pudo recordar cómo había sucedido, había perdido su vestido de novia y estaba acostada en la suave cama. La luz del sol que entraba por la ventana parecía cegarla, cuando el marqués se acostó a su lado y ya no estuvo sola. «Te amo, mi perfecta, adorable y pequeña esposa, y ahora por fin puedo decirte lo mucho que te necesito, la intensidad de mi deseo y lo que significas para mí. Te amo, no hay otras palabras con las que pueda expresar lo que siento. Eso es lo que deseo que repitas una y otra vez, mi amor, para que yo lo crea, porque aún siento un poco de temor de que te desvanezcas y nunca más pueda volver a encontrarte. Jamás lo haré, porque sin ti solo me encontraría sola y en la oscuridad. Nuestro futuro estará lleno de amor y felicidad. Nunca más, mi amor, nunca más llorarás o sentirás miedo». El marqués la besó con un fuego en los labios que parecía penetrar hasta su propio corazón, y mientras se estremecía en sus brazos, la besó en los ojos, los labios, el cuello, la garganta, y ella volvió a sentir que los ángeles cantaban a su alrededor. Y cuando la hizo suya, solo existió la luz del amor que les pertenecía para toda la eternidad, ese amor que provenía de Dios y era la propia vida. Fin de esta hermosa novela, Lucía y el amor. ¿Qué les pareció?
Déjenme sus comentarios ahí abajo. Y por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en la siguiente novela. Bye.